muestra evidencia para aquellos estudiantes que por motivos laborales pues no pueden asistir a este encuentro. Aquí estamos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, Lady, Yesenia, Sebastián, Lina, Laura, muchas gracias por conectarse. Em, bueno, ¿cuál es el propósito de esta última webconferencia? Ya es la última de nuestro curso de Química Analítica Instrumental. Bueno, pues realmente esta web ha sido preparada con el objetivo de mostrarles a ustedes la dinámica de nuestra prueba final y de esta manera pues ustedes puedan estar muy atentos al inicio de esta prueba, pero también hacer un pequeñito repaso de los temas que hemos visto, al menos que ustedes tengan una idea de los temas que se van a abordar en la prueba y qué es lo que ustedes deben repasar para tener un excelente desempeño. Se van a dar cuenta que vamos a hacer algunas preguntas para hacer esto un poquito más dinámico, algunas preguntas modelo, para que ustedes conozcan el tipo de pregunta que va a aparecer en la prueba y pues esto les ayuda también a repasar, ¿no? Que es quizás como lo importante de este encuentro. Entonces, bueno chicos, tenemos la siguiente estructura, realmente pues vamos a hacer un repasito muy general de los temas del paso 1, 2 y 3. Se van a dar cuenta que el objetivo es que ustedes refresquen un poquito como todos los temas que hemos visto a través de las diferentes unidades y que de repente decimos, bueno, pero ya pues vimos esos temas, de pronto nos acordamos, pero bueno, nos damos cuenta que hay algunas cositas o definiciones que quizás se nos hayan pasado o que no hayamos profundizado en cada una de las unidades en el momento de realizar la actividad, entonces esto les va a servir para repasar un poquito. Entonces, bueno, quisiera aquí hacer mucho énfasis en las fechas que tenemos para el desarrollo de la prueba. Nuestra prueba final inicia el viernes 16, pasado mañana. Va a estar habilitada la prueba final hasta el día martes 20 de mayo. A ver, les cuento en qué consiste esta prueba. Em, a partir del día viernes, ustedes van a ver que en el entorno de evaluación se va a habilitar el paso 5 para que entonces ustedes puedan desarrollar la prueba final, que es una prueba objetivo cerrado. Recuerden que las pruebas objetivo cerrada pues son básicamente cuestionarios parecidos al de la prueba inicial del curso, es que esa prueba que ustedes desarrollaron por allá en el paso 0, en donde van a tener diferentes preguntas de selección múltiple con única respuesta. Vamos a tener específicamente 25 preguntas. 25 preguntas. Estas pues equivalen a 125 puntos en su totalidad. Aquí tenemos un puntaje bien importante que representa prácticamente el 30% de la nota del curso. De ahí la importancia de que nos llevemos hoy ese repasito y tengamos una mayor seguridad en el momento de responder la prueba. Vamos a tener un tiempo máximo de presentación de 1 hora y 30. Chicos, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener aproximadamente 3,6 minutos por pregunta. ¿Qué tipo de preguntas vamos a tener? Selección múltiple con única respuesta. Aquí yo quiero hacer énfasis en algo y es que ustedes, por tratarse de una prueba objetivo cerrada, solo van a tener un intento permitido. Vamos a tener un intento para el desarrollo de este cuestionario con un tiempo límite de 1 hora y 30. La recomendación es que traten de tener ese espacio con una buena conectividad de internet, ojalá donde eviten o sea, tengan el menor número de distracciones, que puedan estar ustedes muy concentrados en el desarrollo, es 1 hora y media, pero que se pasa muy rápido. Entonces, si bien van a encontrar ustedes algunas preguntas que pueden responderse con mayor facilidad en menos de 3,6 minutos, que es lo sugerido para cada pregunta, pues esto les dará tiempo a ustedes para contestar también algunas preguntas que tienen acompañado un desarrollo matemático que de pronto van a requerir un tiempo mayor. Entonces la idea pues es que traten de compensar un poco esas preguntas que pueden ser más rápidas de responder con otras que de pronto pueden ser un poquito más demoradas. Entonces yo les recomiendo que tengan a la mano calculadora y tabla periódica de preferencia.
esta no es una prueba tipo proctoring. Ya ustedes me imagino que en su proceso de formación habrán tenido una prueba con el aplicativo proctoring, donde tienen que tener pantalla habilitada, donde no pueden abrir otras pestañas porque pues la prueba detecta todo esto. No, en el caso de química analítica para esta ocasión no tenemos proctoring, lo tuvimos en el periodo pasado, esta vez no. Sin embargo, pues puede pasar también cuando la prueba objetivo cerrada es tipo cuestionario. También si ustedes, por ejemplo, saltan de una página a otra, el sistema detecta esos cambios de pantalla. Y también puede pasar que la prueba sea anulada. Entonces, la recomendación es que ustedes estén concentrados en su prueba, trabajando en una única ventana y tengan a la mano, nuevamente les digo, calculadora y tabla periódica. Yo el día de hoy, al finalizar esta reunión, les voy a enviar también esta presentación que va a ser un insumo muy importante de repaso para que ustedes lo profundicen, lo revisen y conozcan entonces las temáticas que nos van a aparecer. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos temas que vamos a abordar en esa prueba objetivo cerrada? Permítanme un segundito. Yo reviso acá algo para poder... em, para poder continuar con la reunión. Permítanme un segundito. Listo, chicos. Bueno, vamos a tener básicamente tres temas grandes. Vamos a tener el primer tema que tiene que ver con el muestreo y análisis estadístico. Este fue un tema que abordamos nosotros en el paso 1, en la primera unidad del curso. El segundo tema son los métodos de análisis clásico. No sé si ustedes recuerdan cuáles fueron los dos métodos grandes que abordamos en métodos de análisis clásico. ¿Se acuerdan ustedes? Si me pueden comentar ahí a través del chat, yo les agradecería bastante, como para saber si recordamos estos dos métodos de análisis clásico que utilizamos para la determinación de analitos en una muestra de alimento. Me los pueden escribir allí en el chat. Y vamos a trabajar también los métodos instrumentales y de separación, que fueron los métodos que recién vimos en nuestro paso 3 en la última unidad del curso. Aquí algo muy importante y es que, como ustedes saben, pues ustedes van a tener la prueba objetivo cerrada, 25 preguntas, las cuales deben responder en hora y media. Y esas preguntas van a tener una distribución. Si bien estas son aleatorias, nosotros hemos diseñado la prueba para que el 80% de preguntas sean teóricas. ¿Esto qué quiere decir? Son preguntas que comprenden situaciones de la química analítica instrumental aplicada a la industria de alimentos, que son básicamente preguntas que con toda seguridad ustedes van a poder responder si realizaron las actividades a conciencia. Y tenemos un 20% de preguntas de ejercicios numéricos de análisis estadístico básico. Aquí vale la pena resaltar que si bien nosotros en la primera unidad abordamos diferentes parámetros estadísticos, aquí quizás podamos tener algunas preguntas muy sencillas de los métodos de análisis clásico. No se les haga raro que de pronto vean una que otra preguntita relacionada con el tema de gravimetría, porque nosotros allí desarrollamos pues unas preguntas con un contexto matemático. Nuevamente les digo, estas preguntas han sido diseñadas para que puedan ser respondidas en un tiempo máximo de 4 minutos. Entonces, pues la idea es que nos podamos preparar para este aspecto. ¿Listo, chicos? Entonces, perfecto, Sebastián, muy bien, gracias, Yesenia. Sí, muy bien. En métodos de análisis clásico, pues nosotros abordamos la gravimetría y la volumetría. Aquí tenemos los temas puntuales que aborda la prueba. Análisis estadístico y muestreo, pues vamos a tener parámetros que determinan la precisión de una medida, como por ejemplo el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Tenemos el porcentaje de error para el caso de la exactitud y el error aleatorio. Tenemos el muestreo y tratamiento de muestras, que ahorita vamos a hacer un pequeño repasito. Y para el tema de métodos de análisis clásico, gravimetría, volumetrías y la aplicación de estos métodos en la industria de alimentos. En cuanto a los métodos instrumentales y de separación, tenemos el método de infrarrojo, UV visible,
y algunos métodos cromatográficos como la cromatografía de gases y HPLC. Permítanme, yo voy a colocar por aquí un punterito para poderles enseñar mejor esta información. ¿Qué material de apoyo tenemos? Bueno, en el momento en que nosotros les compartimos a ustedes el enlace para conectarse a esta reunión, compartimos también una serie de simulacros, son básicamente 3 simulacros, cada uno con 5 preguntas que seguramente ustedes van a encontrar en la prueba. Mi invitación es a que ustedes realicen estos breves simulacros, los desarrollen a conciencia. Si notan, pues que no les va tan bien en estos simulacros, porque allí de una vez les genera la respuesta correcta, pues vuélvanlos a hacer. Estos simulacros pues tienen un acceso ilimitado, toda vez que han sido realizados en el aplicativo Genially. Entonces ustedes pueden ingresar cuantas veces lo deseen para realizar estos simulacros. ¿Listo? Igualmente ahorita vamos a ingresar a ellos para conocer el tipo de preguntas. Y también, pues bueno, usualmente aquí lo que pensaba hacer era compartirles a ustedes las presentaciones de las webs. Sin embargo, pues he decidido compartirles mejor esta presentación, la cual he tratado de hacer de forma muy completa. Van a haber algunos temitas adicionales que no tratemos en la web porque pues son todos los temas de la unidad, pero los he incluido en esta presentación para que ustedes también la puedan repasar. Entonces, en lugar de las presentaciones de las webs del paso 1, 2 y 3, yo les voy a compartir esta presentación como insumo o material de apoyo. ¿Listo? Entonces, esto lo haré en el momento en que les comparta la grabación de este encuentro. Bueno, chicos, entonces vamos a revisar rápidamente este temita de muestreo y análisis estadístico para que ustedes se puedan llevar una idea de lo que vamos a preguntar en la prueba. ¿Listo? Chicos, quizás si ustedes me pueden indicar ahí en el chat, yo les agradecería si me pueden confirmar si han podido acceder a los simulacros o hasta ahora se enteran de los simulacros. Me gustaría que me comentaran ahí en el chat si no han podido ingresar, si van a repasarlos en estos días antes de la prueba. La idea es que finalizando esta webconferencia, pues tengamos todas estas herramientas de repaso y ya solo sea como reforzar un poquito también, pues con esta grabación y también con la realización de esos simulacros, de tal manera que si ustedes pueden utilizar este material como estudio, les garantizo que van a tener un excelente desempeño en la prueba, que es lo que queremos. Perfecto, Sebastián. Bueno, me comentas que hasta ahora te enteras de los simulacros. De todas maneras, ahorita vamos a ingresar como para conocerlos un poquito, ¿vale? Bueno, chicos, recuerden que en este paso uno, en la primera unidad que nosotros abordamos, ustedes tuvieron que definir un plan de muestreo, cómo se lleva a cabo, por ejemplo, el tratamiento de una muestra de alimento que ustedes escogieron. A partir de ese plan de muestreo, ustedes pues identificaron que, bueno, estas son muestras de suelo, no son muestras de alimento, pero es una analogía a este tema que hemos venido trabajando. Normalmente cuando se hace el análisis de una muestra de alimento, se toma una fracción de esa muestra y esa fracción debe ser representativa de toda la muestra y nos puede permitir su análisis. ¿El análisis de qué? De los materiales predominantes de pues de ese alimento. Si la muestra debe ser lo suficientemente homogénea, compacta y completa para que podamos hacer un análisis de datos y podamos identificar las características de esa muestra alimenticia. Entonces, ese plan de muestreo es básicamente una estrategia que nos va a permitir asegurar la representatividad de los resultados analíticos en relación con el problema analítico planteado. Por ejemplo, si lo que queremos determinar es plomo en una muestra de hortalizas, esa muestra de hortalizas debe ser representativa para que se lleven a cabo una serie de procedimientos y análisis a nivel de laboratorio que nos permita obtener datos adecuados para la cantidad de plomo de esa muestra. Y no solo de plomo, sino también seguramente algunos otros componentes fundamentales en el análisis físico-químico de la muestra. Entonces ustedes por allá en el paso 1 tuvieron que definir un problema. Cuando definieron ese problema, identificaron
cuál era el alimento que iban a trabajar y cuál era el analito que iban a determinar dentro de ese alimento. ¿Sí? Ese era nuestro problema de análisis. A partir de ello elegíamos un método de análisis. Esto ustedes lo vinieron haciendo a través del paso 2 y el paso 3. Por ejemplo, ustedes podían definir, supongamos, gravimetría, y a partir de la gravimetría ustedes identificaban cómo se llevaba a cabo la toma de la muestra, ¿sí? Cómo se hacía esa transformación de la muestra para poder determinar el analito, que estas son básicamente operaciones previas. A partir de esas operaciones previas se adquieren una serie de datos, ¿sí? Como por ejemplo, diferentes concentraciones del analito en la muestra y llevábamos a cabo un tratamiento de los datos. A partir del tratamiento de los datos de ese alimento, llegábamos a una valoración de los resultados. Si esta valoración de los resultados es la adecuada y me permite resultados reproducibles a nivel de laboratorio, pues puedo proceder a publicarlos, ¿sí? O puedo proceder a compartirlos como ciertos. Pero si esto no ocurre y los resultados son muy diferentes entre ellos y los métodos no son reproducibles, pues hay que replantearnos nuevamente la definición de ese problema. Entonces, esto es básicamente el plan de muestreo que se debe llevar a cabo para el análisis de cualquier tipo de alimento. Dicho de otra manera, esta es pues básicamente la situación similar, los pasos para el muestreo. Debemos identificar la población que vamos a analizar. Cuando hablo de población, hablo de esa muestra representativa de alimento. Colectamos de manera aleatoria n partículas para obtener una muestra llamada muestra bruta y a partir de esa muestra bruta disminuimos el tamaño de partícula de esa muestra bruta y la homogeneizamos para que ésta pueda ser analizada. Colectamos aleatoriamente n número de partículas y si el tamaño es el adecuado para el trabajo en el laboratorio, la almacenamos y retiramos las porciones de la muestra para su análisis. Esa es básicamente la secuencia para llevar a cabo el plan de muestreo. Entonces, bueno, chicos, aquí importante, bueno, listo, Yesenia, qué bueno que ya viste el primer simulacro, pues te invito a revisar los demás. Bueno, nosotros en cuanto al análisis de los alimentos, trabajamos con diferentes tamaños de muestra. Tenemos, por ejemplo, muestras que van del tamaño macro, que son aquellas muestras mayores a 0,1 gramos, ¿sí? Muestras mayores a 0,1 gramos. Y vamos hasta el tamaño ultramicro, donde tenemos tamaños de muestra menores a 0,0001 o 1 por 10 a la menos 4 gramos de muestra. Nos movemos en los niveles micro y semimicro. Ustedes se van a dar cuenta que en el análisis de alimentos, pues nos movemos en estos tamaños de muestra. Asimismo, como tenemos los tamaños de muestra, también tenemos diferentes tipos de componentes y esto pues se utiliza ampliamente en la industria de alimentos. Normalmente cuando nosotros determinamos la cantidad de un analito, la cantidad de un nutriente, podemos tener componentes mayores, menores, a nivel de traza o ultratraza. Estos niveles traza o ultratraza serían los esperados para el caso de contaminantes, ¿no? Cuando en un alimento se llega a tener, por ejemplo, algún metal pesado, pues lo ideal es que si se tiene esa cantidad de metal pesado, pues sea a nivel de ultratraza o traza, que esto es aproximadamente una parte por millón para el caso de los elementos traza y ultratraza menor a una parte por billón, ¿no? Entonces, pues tenemos estas cantidades que son realmente pequeñas, pero características en una muestra alimenticia, ¿no? Lo ideal sería no tener contaminantes en el alimento, pero pues estos son los tipos de componentes que se presentan. ¿Listo? Y bueno, pues algo muy importante y es que cuando nosotros hacemos el análisis de esas muestras de alimentos, pues podemos tener diferentes tipos de análisis. Nosotros, por ejemplo, nos movimos en el análisis físico-químico, identificamos qué parámetros se debían tener en cuenta, perdón, a la hora de analizar un alimento para obtener datos cuantitativos presentes en este.
como la composición, el valor nutricional del producto. Por allí ustedes en el alimento que seleccionaron en el paso 1 identificaron su pH, la actividad del agua, la humedad, entre otros, ¿no? También tenemos los análisis organolépticos, que son valoraciones cualitativas, que como ustedes saben, pues tenemos aquí análisis de color, olor, sabor y textura. Y otro análisis es el de las toxinas, ¿no? Entonces aquí se analizan toxinas de origen biológico, como toxinas botulínicas, fúngicas o algunas toxinas de origen químico, como mercurio, plomo, metales pesados, que fueron pues fundamentalmente las que trabajamos en nuestro curso. Y bueno, quizás pues aquí algo para resaltar, aquí seguimos en los tipos de análisis que se realizan en los alimentos. También en los alimentos nosotros hacemos estudios nutricionales, todo el contenido dietético nutricional que encontramos en el alimento. Aquí analizamos composición nutricional de grasas, proteínas, sales, azúcares y algunos valores energéticos adicionales. Permítanme un segundito, chicos. Permítanme un segundito, ya, listo. Y también tenemos los análisis microbiológicos, donde lo que hacemos es estudiar algunas infecciones alimentarias y la presencia de microorganismos nocivos para la salud. Entonces, básicamente, pues estos son los tipos de análisis que tenemos en los alimentos. Entonces, temitas que ustedes pueden encontrar en la prueba, pues nosotros abordamos algunos ejercicios matemáticos, no solo en el curso teórico, sino también en la parte experimental para los que llevaron a cabo sus laboratorios. De paso, pues aquí quiero hacer un breve comercial porque tuvimos una situación particular que nos informaron hasta esta semana, de hecho, más exactamente finalizando la semana pasada, en nuestro grupito en Pasto y Dos Quebradas, no se pudo gestionar el tema bueno, se estaba buscando firmar una alianza con otra universidad, que es lo que normalmente hace la universidad para el desarrollo de los componentes prácticos. Frente a eso se tomó una serie de determinaciones que ya les compartimos hoy a los estudiantes de Pasto y de Dos Quebradas para que podamos desarrollar el componente práctico, eh, en lo que nos queda, porque todavía podemos tener este mes para el reporte de notas de componente práctico. Entonces, si hay algún estudiante de esos grupos aquí, pues ya les envié un correo con las indicaciones que vamos a tener que llevar a cabo. Entonces, bueno. Listo, Sebastián, por ahí te envío un correíto, entonces para que lo revisen y lo enviamos hoy en el transcurso del día. Vamos a tener cierta flexibilidad con estos dos grupos de Pasto y Dos Quebradas, pero ya les enviamos pues como toda la información detallada a sus correos y vamos a estar pues como muy pendientes de esta situación en lo que nos queda del semestre. Bueno, entonces, ¿qué conceptos se van a ver en la prueba? Vamos a abordar el concepto de precisión y exactitud. Nosotros explicamos un poco este concepto de precisión y exactitud de la siguiente manera, mediante una tabla de dardos. Decíamos, por ejemplo, que si los dardos se acercan a un punto central considerado como valor verdadero, decimos que estos dardos gozan de una buena precisión porque todos están apuntando prácticamente hacia el mismo lugar y además buena exactitud, por cuanto estos llegan al centro donde tienen el valor verdadero. Entonces, ese sería el primer caso. Aquí cuando los datos se acercan entre ellos, suponiendo que estos dardos son mediciones y las mediciones se acercan entre ellas, pero se alejan del valor verdadero, diríamos que aquí tenemos una mala exactitud por cuanto se alejan del valor verdadero, pero una buena precisión por cuanto los datos se parecen entre ellos. Y aquí, donde no tenemos ni lo uno ni lo otro, todos los dardos están dispersos y tampoco apuntan hacia el centro, pues tenemos una mala exactitud y una mala precisión. Esa es básicamente la analogía para poder entender un poco este concepto de exactitud y precisión. Y bueno, aquí solo para recordar, en cuanto a las mediciones en química, pues nosotros vamos a tener diferentes resultados de las mediciones.
Y a partir de esas mediciones, pues vamos a tener diferentes magnitudes y esas magnitudes pues pueden alejarse o no de un valor verdadero. Entonces la precisión y exactitud de los instrumentos usados va a ser fundamental para poder tener pues una estimación del valor de una magnitud. También la interacción del método de medición con el mesurando, es decir, la interacción que nosotros tenemos con los equipos si hacemos una mala lectura de ellos, puede interferir en la calidad de nuestros datos y la influencia del observador u observadores que realizan la medición. Por ejemplo, si medimos mal un menisco, que es la medida de volumen en un recipiente de vidrio, pues esto también puede influir en las mediciones que tomemos a nivel de laboratorio. Bueno, entonces, importante que ustedes recuerden para la prueba final esos parámetros estadísticos que abordamos en el curso, como por ejemplo el promedio o media aritmética, donde nosotros realizábamos la sumatoria de los datos, por ejemplo, si son datos de densidad, pues sumamos las densidades que obtengamos en el laboratorio y las dividimos en el número de datos. Ese es el promedio para cualquier medición. La desviación estándar es un parámetro muy importante para estimar la precisión de una medición. Entonces, con la desviación estándar, nosotros lo que hacemos es realizar una sumatoria de los datos individuales, que en este caso sería x1, x2, x3. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos x1 y lo restamos con el promedio. A este valor o a esta resta la elevamos al cuadrado. Como esto es una sumatoria, pues a esto le vamos a sumar el segundo valor menos el promedio elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Le sumamos el tercer valor, x3, menos el promedio elevado al cuadrado, dependiendo del número de datos. Realizamos la sumatoria, dividimos en los grados de libertad, que son básicamente el número de datos menos 1. Si son 6 datos, pues sería 6 menos 1, y así. Y a ese valor le sacamos la raíz. A este resultado le sacamos la raíz cuadrada. Y esto me va a dar la desviación estándar. Tenemos el coeficiente de variación, que es otro parámetro que estima la precisión de un método. En el coeficiente de variación nosotros tomamos la desviación estándar que está aquí y la dividimos en el promedio por 100. Por ejemplo, chicos, si ustedes llegaran a tener una pregunta de coeficiente de variación, de desviación estándar, de promedio, no se preocupen que nosotros hemos buscado colocar las fórmulas en la prueba. Ustedes van a encontrar las fórmulas en la prueba y de ustedes depende hacer un buen uso de esas fórmulas. Eso ya depende de ustedes, el buen uso de las fórmulas. Y por último tenemos esos parámetros estadísticos que determinan la exactitud de una medición. Y esa exactitud básicamente se representa por el porcentaje de error y el error absoluto. En el error absoluto, nosotros lo que hacemos es tomar el valor absoluto del promedio menos el valor real. Este valor real o teórico, pues es un valor que ya está tabulado, que ya se encuentra en la literatura o que ya se conoce en el ejercicio. Entonces vamos a tener un valor real, básicamente lo restamos con el promedio de los datos. El valor absoluto me indica que voy a expresar el resultado sin signo. Si me da negativo, pues lo dejo positivo. Y con ese error absoluto, pues lo podemos utilizar en el porcentaje de error. El error absoluto lo dividimos en el valor real por 100 y eso me dará el porcentaje de error. La idea a nivel de laboratorio es que los porcentajes de error estén por debajo del 3%, porque si estos porcentajes de error nos dan mayores al 3%, pues lo ideal es repetir las mediciones. Entonces, bueno, esos son los parámetros, chicos, que vamos a trabajar. ¿Qué tipo de preguntas vamos a encontrar en la prueba? Como para que ustedes se lleven una idea. Les digo nuevamente, yo les voy a compartir esta presentación a manera de repaso. Entonces, a ver, les enseño para que ustedes pues también puedan participar y me gustaría saber aquí cómo estamos, si de pronto nos sirve un poquito el repasito que estamos haciendo. Si no, no pasa nada. De todas maneras, pues la idea es que ustedes se preparen
Entonces, bueno, chicos, vamos a revisar. Déjenme ver si tenemos aquí volumen. Creo que no tenemos volumen. Bueno, vamos a tener entonces 3 simulacros. Les digo nuevamente, yo les comparto estos simulacros. Ya se los compartí a sus correos a través de la invitación que hicimos a la web, pero vamos a compartir nuevamente estos simulacros con la grabación de esta web. Entonces vamos a darle por aquí vueltica a la ruleta. Simplemente ustedes se paran en la ruleta. Se supone que tiene sonido, pero bueno, no se escucha. Entonces, bueno, podemos tener, ay, perdón. Marqué una de las respuestas sin haberla leído. Esperen un segundo, chicos. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta. Es que los simulacros tienen sonido, pero no sé por qué no está sonando aquí. Un segundito. Vamos a entrar aquí a Chrome. Vamos a ver si aquí sí nos funciona mejor. Si no, no pasa nada. Y bueno, pues ustedes me van a ayudar con la respuesta. Vamos a hacer básicamente 3 preguntitas, ¿sí? Para que ustedes ya luego hagan las demás. Aquí está, entonces, bueno, tenemos preguntas de este estilo, donde tenemos nuestros tableritos de dardos que acabamos de ver. Dice, teniendo en cuenta los ejemplos de la imagen y los conceptos vistos en la unidad 1 del curso, es correcto afirmar que el tablero 2 presenta mala exactitud y buena precisión. El tablero 1 presenta mala exactitud y buena precisión. El tablero 1, otra vez, presenta buena exactitud y mala precisión. Entonces, chicos, de estas opciones, pues, ¿cuál consideran ustedes que sea la correcta? Bueno, vale la pena resaltar que se colocan solo 3 opciones, que es lo permitido en esta prueba, pero ustedes en la prueba final, pues, van a encontrar 4 opciones de respuesta, ¿no? Entonces, ¿quién me puede ayudar? Gracias, Yesenia. Tú dices que la 1. Vamos a ver un estudiante más que nos quiera apoyar aquí. Sebastián, muchas gracias. Nos dice que el tablero 2, por ejemplo, presenta una mala exactitud por cuanto los datos se alejan del centro del valor real y una buena precisión por cuanto se acercan entre ellos. Muy bien, entonces esta parece ser la respuesta correcta. Les digo, es una pruebita de repaso muy sencilla, pero no se les haga raro que preguntas de estas les puedan aparecer para que ustedes vean el tipo de pregunta. Aquí tenemos el siguiente. En estadística se tiene un parámetro que relaciona la diferencia entre la medición realizada y el valor tomado como exacto. Dicho parámetro corresponde a la desviación estándar, el porcentaje de error, el error absoluto. ¿Quién me colabora, chicos? Yesenia, tú dices que el error absoluto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Gracias, Yesenia. Ya vamos a ver. Veamos muy bien la pregunta. Gracias, Alejandra. Una participación más. Importante que revisemos estos conceptos o parámetros estadísticos. Los acabamos de ver pues en el repasito, pero seguramente habrán algunos que no recordemos. Listo, esperamos la respuesta de Sebastián y continuamos. Listo, Sebastián nos dice que desviación estándar. Entonces, parámetro que relaciona la diferencia entre la medición realizada, en este caso puede ser la medición realizada o promedio, y el valor tomado como exacto, por aquí lo teníamos, aquí. X, bueno, esta X puede ser el promedio, pero importante que sepamos que el error absoluto, en caso de que no contáramos con un promedio, sino con un dato, pues también podemos utilizar ese dato menos el valor real, que dista bastante de la desviación estándar, que es una fórmula completamente diferente, igual el coeficiente de variación. Entonces, en este caso, ojo, porque la respuesta sería el error absoluto. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, y lo vamos repasando.
Una más, chicos, una más. ¿Quién me ayuda? Vamos con esta última. Les digo, el simulacro tiene 5 o 6 preguntas, pero ya pues ustedes las revisarán con más detalle. En un estudio científico inferimos la información sobre una población o universo a partir de observaciones realizadas sobre un subconjunto o muestra. ¿Es correcto afirmar que una población de datos es? Ahí ustedes me van escribiendo la respuesta. Es la información que está contenida en un conjunto de datos. ¿Qué es la población? Ojo, es un subconjunto de mediciones seleccionadas a partir de una muestra. Y C, la colección de todas las mediciones de interés y debe ser definida cuidadosamente por el experimentador. ¿Qué dicen ustedes? Yesenia nos dice que la C, Sebastián la C y Alejandra la C. Muy bien, chicos, les auguro una excelente prueba. Recuerden que pueden disponer de estas preguntas. De hecho, si ustedes realizan el simulacro, se van a dar cuenta que tenemos otras preguntitas diferentes que les pueden servir de repaso. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí vamos muy bien. Listo, Lina, muchísimas gracias. Bueno, aquí, repasito general. No nos va a tomar mucho tiempo, se van a dar cuenta ustedes. Realmente nuestra web está diseñada para hora y 20. Yo estimo que tomemos 15 minuticos más para este repasito. Hacemos simulacro, repasito paso 3, simulacro y con eso terminamos. ¿Listo? Este mapa que les voy a compartir, este cuadrito sinóptico, es muy importante. Les recomiendo que lo tengan en la mano porque lo abordamos varias veces en nuestro curso. Nosotros, porque estamos viendo química analítica e instrumental, porque nos permite el estudio de este tipo de química, la medición, cuantificación e identificación de analitos. ¿Sí? Ese es el propósito de nuestro curso. Esto lo logramos ¿cómo? Mediante métodos analíticos. Y en nuestro curso dijimos que esos métodos analíticos pueden ser químicos, que los abordamos en el paso 2, o instrumentales, que los abordamos en el paso 3. Paso 2. Estamos en repaso del paso 2. Tenemos métodos químicos cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos no profundizamos en ellos, dado que no eran motivo de nuestro curso. Aquí se incluían las marchas analíticas, todas aquellas pruebas colorimétricas que nos permitan identificar un analito. Cuantitativos, en esto sí profundizamos, volumetría y gravimetría. En volumetría tenemos básicamente 3 elementos fundamentales, un estándar primario, un titulante y un analito. Recordemos que el analito es la muestra que estamos analizando, valga la redundancia. El titulante es el que reacciona con el analito de manera estequiométrica para que podamos identificar la concentración de ese analito en la muestra. Y el estándar primario se utiliza para identificar la concentración del titulante. Básicamente, pues esas son las 3 funciones. Entonces, gravimetría. ¿Qué vimos en gravimetría? 2 sustancias fundamentales, el analito también, y un agente precipitante, que es el que permite que este analito precipite en la muestra, es decir, pueda digámoslo así, caer como un sólido que puede ser cuantificado. ¿Listo? Eso es. Sergio, gracias por conectarte. No te preocupes, estamos aquí en un repaso. De todas maneras, pues ya mañana te facilitaré la grabación para que te puedas poner al día. ¿Listo? Listo. Entonces, ahorita no vamos a hablar de los métodos. ¿Listo, Sergio? Por ahí andas, ¿verdad? Bueno, en los métodos instrumentales profundizamos ahora más adelantico, ¿vale? No vamos a hablar de ellos en este momento. Listo. Métodos analíticos clásicos. Aquí solo para repasar, vimos los métodos de análisis gravimétrico y los métodos volumétricos, en cuyo caso también tenemos otro nombre para ellos, que son valoraciones en química analítica. A las volumetrías se les llaman también valoraciones o titulaciones. Dentro de esos métodos gravimétricos, ¿cuáles vimos nosotros? Recuerden que ustedes tuvieron que haber trabajado un tipo de método gravimétrico en el desarrollo del paso 2.
Aquí yo les comparto solo algunos ejemplos que se trabajaron. La gravimetría de precipitación, que este fue un método que muchos eligieron, muchos grupos. El analito es separado de una disolución de muestra como un precipitado y es convertido en un compuesto de composición conocida, que puede pesarse, que puede cuantificarse. Y esta gravimetría de precipitación se utiliza para la detección de metales pesados, por ejemplo, en hortalizas o productos lácteos. Tenemos, por ejemplo, la gravimetría de volatilización. Si la precipitación me permite obtener el analito como un sólido, en la gravimetría de volatilización vamos a obtener el analito como una sustancia volátil, que aunque es volátil, es decir, en estado gaseoso, se va a poder cuantificar. Entonces, el analito es convertido en un gas de composición química conocida y se separa de otros componentes de la muestra. La masa del gas va a servir como medida de concentración del analito. ¿Dónde se emplea esta gravimetría de volatilización? Por ejemplo, para la determinación de compuestos como el benzaldehído, que es característico en los extractos de almendras, que son sustancias tan volátiles que se pueden obtener por este tipo de gravimetría. Tenemos la electrogravimetría. Esta electrogravimetría, pues, es un tipo de gravimetría, pero también clasificaría como un método instrumental por ser una técnica de tipo electroquímica. Entonces, el analito se deposita en un electrodo por medio de una corriente eléctrica. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la palabra cátodo y ánodo. El cátodo y el ánodo, pues son básicamente elementos claves en la electroquímica que permiten una separación de cargas. Y esas sustancias o esos analitos se pueden electrodepositar en esos, pues en esos componentes, cátodo o ánodo. Entonces la masa del producto proporciona una medida de la concentración del analito. Esta electrogravimetría se utiliza para la determinación de metales pesados en alimentos. Y tenemos la valoración gravimétrica, que combina la volumetría con la gravimetría, o sea, podría aparecer en los dos métodos, tanto gravimetría como volumetría, que se hacen una valoración gravimétrica. La masa requerida de reactivo de concentración conocida, que pues normalmente nosotros llamamos como titulante, va a reaccionar completamente con el analito. Y esa reacción completa me va a permitir obtener a mí unos datos estequiométricos con base en la ecuación química balanceana. Entonces aquí vamos a tener la información necesaria para determinar la concentración del analito. Esta se utiliza para determinar grasa en cereales, por ejemplo. Entonces, de manera muy general, pues para el caso de la precipitación gravimétrica, por ejemplo, si lo que queremos es precipitar calcio en productos lácteos, aquí, por ejemplo, en estas reacciones tenemos presente el calcio que está presente en la leche. Hay un proceso previo a la gravimetría y es que aquí llevamos a cabo la reacción entre amoníaco y ácido, bueno, tenemos aquí el ácido oxálico. Entonces ese amoníaco y ese ácido oxálico reaccionan para producir ion amonio cargado positivamente, ion oxalato cargado negativamente. Esto es muy importante, la generación de estas cargas o estos iones, porque ese ion oxalato es el que reacciona selectivamente con el calcio, produciendo aquí una sal que es el carbonato de calcio. Si ustedes se dan cuenta, este calcio se encuentra en estado acuoso en la leche y también el ion oxalato se encuentra en estado acuoso. Pero cuando estos dos iones reaccionan, forman un sólido que precipita, por eso se llama gravimetría de precipitación, y puede ser calentado, puede ser calcinado para poder obtener óxido de calcio que puede ser cuantificado. A partir de este podemos determinar la composición o porcentaje de calcio de ese sólido y esto va a producir también monóxido de carbono y dióxido de carbono como parte de los productos de esa reacción. Perdón, yo me adelanto aquí un poquito, chicos, para poderles mostrar y para finalizar aquí los tipos de métodos volumétricos. Recuerden que tenemos gravimetría y volumetría para que ustedes se lleven una idea de esas volumetrías que existen, que lo vimos también en nuestro curso.
Les digo, no son temas nuevos, los abordamos ya en su momento en las webs conferencias. Entonces, en cuanto a los métodos volumétricos, nosotros tenemos valoraciones volumétricas. En esas valoraciones volumétricas vamos a medir el volumen de una disolución de concentración conocida, que es el titulante, perdón, yo les muestro aquí mediante un dibujo. Esas valoraciones volumétricas pues van a tener en una bureta, pues vamos a tener el agente titulante. Aquí lo tenemos, es una solución de concentración conocida que se añade para reaccionar con la muestra que desea medirse llamada analito. Aquí en este vasito de precipitados vamos a tener el analito, que es la sustancia química objeto de detección, identificación y cuantificación de análisis químico. Entonces aquí vamos a tener el analito. Y bueno, este sistema va a tener aquí un pHímetro que me va a indicar los cambios de pH de la muestra conforme voy adicionando el agente titulante. Entonces adiciono gota a gota agente titulante. Vamos a determinar aquí un cambio brusco en el pH que me indica el punto de equivalencia, es decir, cuando la reacción básicamente ha ocurrido y ha llegado a su fin. Y a partir de esos volúmenes, pues se puede hacer la cuantificación de la concentración del analito en la muestra. Cuando no se utiliza el potenciómetro, se suele utilizar un indicador universal, que es una sustancia que se añade al analito y puede generar un cambio de color. Sí, puede generar un cambio de color en la muestra que me indica el punto final de la reacción. Entonces, esas son las valoraciones volumétricas. ¿Para qué se utilizan? Para determinar la concentración de ácidos, por ejemplo, ácido cítrico, en bebidas fermentadas, como por ejemplo los vinos. Tenemos las valoraciones gravimétricas, de las cuales ya les hablé previamente. Lo mismo, son reacciones químicas en donde se mide la masa del reactivo en lugar de su volumen, la masa del analito, básicamente, bajo el mismo principio de la volumetría. Y las valoraciones columbimétricas, muy parecidas a este método electroquímico, a la electrogravimetría, pero esta ya es volumetría. Valoraciones columbimétricas, habla de diferencia de cargas, entonces el reactivo es una corriente eléctrica de magnitud conocida que consume al analito. Y para este tipo de valoraciones, lo que hacemos es medir el tiempo requerido en la reacción y por tanto la carga total para completar la reacción electroquímica, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utilizan estas valoraciones columbimétricas? Para la determinación de cloruros o sales en tomates, legumbres, cereales. Generalmente son métodos que se aplican a gran escala y nos permiten obtener la concentración de un analito. Este es el sistema que les indiqué para las valoraciones volumétricas. Aquí podemos tener el analito, que es el vino, y podemos tener, perdón, y aquí ya tendríamos el agente titulante de concentración conocida, que usualmente si tenemos un ácido aquí como analito, pues el agente titulante será una base para llevar a cabo una reacción ácido-base que me produzca una sal más agua. Bueno, vamos a ver entonces nuestro simulacro, chicos. Vamos a ver cómo estamos aquí con esos conceptos. Les digo, la idea pues es que tengamos un repasito de estos temas. Aquí pues ya vamos avanzando. Nuevamente les comento, yo les compartiré la presentación. Claro, no me puedo detener mucho en los temas porque si lo hago, nos vamos a extender mucho en la web y la idea es que ustedes también puedan hacer un repaso un poquito más detallado cuando vean la presentación y vean los temas que vamos a abordar en la prueba. Entonces, chicos, pues empecemos. Vamos a hacer 3 preguntitas nada más, ustedes ya hacen luego las siguientes. Entonces, déjenme leerles aquí para que ustedes me puedan colaborar. Bueno, decimos que los métodos gravimétricos son métodos cuantitativos basados en la determinación de la masa de un compuesto puro, con el cual está químicamente relacionado el analito, como por ejemplo la electrogravimetría. De las siguientes definiciones, la que mejor describe la electrogravimetría es la siguiente, por ella me están escribiendo respuestas. Primera, el analito es separado al depositarse en un electrodo por medio de una corriente eléctrica. Segundo,
el analito es convertido en un gas de composición química conocida para separarlo de los otros componentes de la muestra. Tercero, el analito es separado de una disolución de la muestra como un precipitado. Perfecto, chicos. No se diga más. Opción 1. Tenemos la electrogravimetría. Entonces, segundo método, el analito es convertido en un gas. ¿Se acuerdan ustedes de este método? Gravimetría de volatilización. Tercer método, el analito es separado de una disolución de la muestra como precipitada. Tenemos la gravimetría de precipitación. Entonces, esta sería la electrogravimetría. Muy bien. Claro, diremos, bueno, pues es que la definición habla por sí sola, ¿no? No todas las definiciones se parecen al nombre de la gravimetría o la volumetría. Ténganlo en cuenta, entonces la recomendación es que tengan muy presentes esas definiciones. Listo. Bueno, pregunta teórica, por eso aquí importante que estén muy concentrados en el momento de realizar la prueba, eviten distracciones, que no tengan por ahí al perrito al lado, a la mascota, que no tengan mucho ruido. Yo les recomiendo, por favor, enfóquense en la prueba porque algunas preguntas pues requieren lectura bien detallada. Los métodos volumétricos incluyen poderosos procedimientos cuantitativos que se basan en medir la cantidad de un reactivo de concentración conocida que es consumido por un analito durante una reacción química. Me pueden ir anotando sus respuestas. Como por ejemplo, las valoraciones columbimétricas. De las siguientes definiciones, la que mejor describe la valoración columbimétrica es: el analito es separado de una disolución de la muestra como un precipitado, en la que se mide, o bueno, la valoración columbimétrica es en la que se mide la masa de un reactivo en lugar de su volumen. Y tercero, el reactivo es una corriente eléctrica de magnitud conocida que consume al analito. Muy bien, Alejandra. Yesenia Paula, perfecto. Tenemos que el reactivo es una corriente eléctrica de magnitud conocida que consume el analito. Esa es la definición de una valoración columbimétrica que, al igual que en la electrogravimetría, nos habla de una diferencia de carga. ¿Listo? El primer método no es una volumetría propiamente. Bueno, podría ser una valoración gravimétrica. Y el segundo, en el que se mide la masa de un reactivo en lugar de su volumen. Bueno, aquí pues lo que hacemos nosotros también es una valoración gravimétrica, una gravimetría de precipitación. Bueno, esta definición da lugar a varias cosas. Muy bien, chicos. Y por último, vamos con una tercera pregunta, a ver cómo nos va por aquí. Ok. Listo. De las siguientes opciones, la que mejor describe el método de análisis químico cuantitativo utilizado para determinar la concentración desconocida de una sustancia a partir de un reactivo de concentración conocida es valoración columbimétrica, valoración gravimétrica, valoración volumétrica. No se diga más. Alejandra, Yesenia, Paula, muy bien. Valoración volumétrica. Gracias, Sebastián. Listo, chicos. Bueno, ahí ustedes continúan cuando revisen, por favor, el simulacro. Realmente los veo bien. Digo, algunas preguntas, créanme que no son tan obvias. Yo estoy segura que les sirve mucho el repaso porque nos ayuda como a refrescar conceptos y también a que ustedes se lleven una idea de cómo van a ser las preguntas de la prueba. O con esto, porque aquí sí vamos para esta última parte, no nos va a tomar más de 10 minuticos el repaso, porque nuevamente les digo, les voy a compartir la presentación para que ustedes profundicen en los temas. Vamos a ver las famosas preguntas de ejercicios numéricos. Entonces, ojo con esta explicación, porque lo vamos a necesitar bastante. ¿Listo? Entonces, chicos, métodos instrumentales que ustedes recién abordaron en el paso 3. Ahí de paso les agradezco me comenten. Bueno, nosotros los tutores estamos terminando de evaluar ya las actividades esta misma semana, más exactamente el día, bueno, para el día lunes ustedes ya deben tener todas las calificaciones hasta el paso 5, al menos los estudiantes que ya desarrollaron componente práctico esta semana, es la última semana para subir calificaciones de componente práctico. Muchos tutores todavía nos encontrábamos dando laboratorio en diferentes zonas, no solo en Bogotá, sino también en Girardot,
en Facas, Zipaquirá, pero terminamos ya el domingo que pasó. Entonces, esta semana, pues ya la generación de calificaciones, así que ya tendríamos el total de estas actividades. Entonces, métodos instrumentales, escríbanme por ahí en el chat qué método trabajaron ustedes en su grupo, qué trabajaron ustedes, UV visible, infrarrojo, absorción atómica, potenciometría, conductimetría. Si me pueden hacer saber en el chat, les agradecería mucho. En estos métodos trabajamos métodos ópticos que se mueven en toda la región del espectro electromagnético. ¿Sí? Tenemos diferentes métodos. Métodos electroquímicos, potenciometrías y conductimetrías. Y cromatográficos, tenemos HPLC, que es cromatografía líquida de alta precisión. Tenemos también la cromatografía de gases, cromatografía de placa y cromatografía de columna. Perfecto, chicos. Por ahí veo que todos trabajaron el mismo método. Muy bien. Bueno, trabajaron absorción atómica, sin embargo, en la prueba ustedes van a encontrar algunas preguntas de UV visible que lo abordamos también como parte de las webs conferencias. Entonces, una de las técnicas específicas que se utiliza ampliamente en la industria de alimentos es la espectrometría por absorción molecular ultravioleta visible. ¿Y por qué se utiliza tanto esta, este método de análisis instrumental? Se utiliza porque hay una gran cantidad de especies, tanto orgánicas como inorgánicas y biológicas, que absorben radiación en la región ultravioleta visible. La región ultravioleta visible es parte de la radiación que es emitida por el Sol y llega directamente a nuestro planeta Tierra. Nosotros, en nuestra piel, absorbemos también radiación ultravioleta visible proveniente del Sol. Una nociva, otra no. Hay que cuidarnos bastante de esa radiación ultravioleta porque es una radiación que tiene una longitud de onda que puede hacer daño a los tejidos y puede provocar cáncer. ¿Sí? Por eso hay que aplicarnos bloqueador solar. Esa región del ultravioleta visible va en estas medidas que son las siguientes. Tenemos el ultravioleta lejano del vacío, que son o van poco menos de que 100 nanómetros. Y en esa región del espectro ultravioleta vamos aproximadamente hasta los 370 nanómetros, donde tenemos el ultravioleta cercano. Y luego, seguida de esa región ultravioleta, tenemos el visible, que va hasta los 780 nanómetros, ¿vale? Es en esas regiones del espectro electromagnético donde muchos de los alimentos o analitos que analizamos dentro de esos alimentos absorben ese tipo de radiación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un equipo o un espectrofotómetro UV visible? Normalmente estos equipos que seguramente ustedes conocieron por allí, equipos de UV visible, pues tienen una fuente de radiación. Esa fuente de radiación emite radiación electromagnética policromática. Vamos a tener un espejo dentro del equipo que va a ser un selector de longitud de onda en la región ultravioleta visible. Entonces, si la luz pasa a través de este lente, pues vamos a tener ahora sí una radiación de tipo monocromática en la región del espectro ultravioleta que va a pasar a través de la muestra. Parte de esa radiación ultravioleta es absorbida por la muestra, dependiendo del analito que se esté analizando. La radiación pasa a través de ella y vamos a tener dentro del equipo un detector que nos va a indicar cuánta radiación fue absorbida por la muestra. Esa es la lectura de absorbancia que vamos a ver reflejada en el equipo. Este equipo finalmente nos va a dar unos datos de absorbancia con los cuales nosotros vamos a poder hacer algunos cálculos matemáticos. Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel de laboratorio? Si nosotros vamos a seguir una metodología en particular, bien sea para analizar una proteína, para analizar contenido de metales pesados, por ejemplo, en cárnicos, en lácteos o en hortalizas, en el laboratorio lo que nosotros podemos hacer es desarrollar diferentes muestras de concentración conocida
Y puede ser concentración del analito que estemos analizando. Por ejemplo, si lo que estamos determinando es cromo en una muestra de hortalizas, pues podemos utilizar ese mismo componente a base de cromo para elaborar diferentes disoluciones de menor a mayor concentración, como lo vemos acá. Si ustedes se dan cuenta, esta está un poco más tenue, la coloración, y vamos a tener una muestra más concentrada, de menor a mayor. Entonces, dicho esto, si nosotros conocemos las concentraciones de estas muestras que vamos a utilizar como patrón, pues podemos leer la absorbancia en el equipo. Vamos a ver que la absorbancia de la radiación ultravioleta va a ir también de menor a mayor valor, debido a que a mayor concentración, pues decimos que hay una mayor absorción de la radiación ultravioleta. Con estos datos de absorbancia y de concentración, nosotros podemos realizar pues básicamente obtener una línea que en química se conoce como una curva de calibración con los valores que ya conocemos de estos patrones estándar. Dame un segundito, chicos. Se me está descargando aquí mi computadora. Ya. Listo. Entonces, si nosotros tenemos esta curva de calibración, nosotros podemos obtener, por ejemplo, mediante métodos matemáticos, bien sean mínimos cuadrados o mediante Excel, podemos obtener una ecuación de la recta derivada de esa curva de calibración. La ecuación de la recta es básicamente aquella que relaciona a Y, cualquier valor de absorbancia, y este va a ser igual a la pendiente de la recta, que sería M. M me habla de la pendiente, que es la inclinación de la recta, que tan inclinada está, pues esto va a tener un valor por X, donde X va a ser cualquier valor de concentración, más B, donde B es el intercepto o intersección, donde la recta corta en Y. Entonces, si por ejemplo esta recta se extendiera, va a haber un punto de corte en Y, no necesariamente cero, puede ser otro, y esa va a ser la intersección. Entonces, esa ecuación de la recta podemos obtenerla por método de mínimos cuadrados o mediante Excel para cualquier recta. Entonces, si nosotros tenemos esa ecuación de la recta y tenemos una muestra problema de la cual conocemos, por ejemplo, la concentración únicamente, pues si de la recta ya conocemos la pendiente y conocemos B, que son valores que me los da la recta, pues puedo despejar Y. Me explico. Por ejemplo, si la absorbancia obtenida para la solución de la muestra fue de 0,41, es decir, una muestra problema que analizamos en el laboratorio tiene una absorbancia de 0,41, nosotros podemos aplicar este valor para determinar la concentración, es decir, si de esta recta, que ya pues tenemos unas concentraciones y absorbancias conocidas, supongamos que aquí lo que se está determinando es una proteína, que es la prolina, hicimos todos nuestras disoluciones para sacar la curva de calibración, son datos de absorbancia que nos generó el equipo, obtuvimos esta ecuación de la recta. Con esta ecuación de la recta que ya tiene la pendiente y que ya tiene el intercepto, pues ya lo que puedo hacer es reemplazar, por ejemplo, en este caso, la absorbancia. Tendríamos la absorbancia que es Y, que está aquí, y lo que hacemos, pues básicamente es despejar X. Entonces, ¿cómo despejamos X? Si lo que quiero obtener es la concentración, pues este valor que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, como acá, y este valor que está sumando va a pasar al otro lado a restar, de esta manera. Entonces, chicos, rápidamente, si tienen por ahí un celular a la mano, una calculadora, ¿quién me regala el resultado de este ejercicio? Nuevamente les digo, si les llegara a aparecer un ejercicio de este estilo, ahorita vamos a ver una pregunta para que tengan una idea. Pues la idea es que ustedes sepan cómo despejar en la ecuación. Se les da la ecuación, pero la idea es que ustedes sepan cómo despejar. Vamos a ver, ya
Gracias, Sebastián. Listo. Y perfecto, Yesenia, tenemos el mismo resultado, muy bien. 21,59 aproximadamente, quizás aquí se aproximó una cifra significativa más, no pasa nada. Perfecto, muy bien. Gracias, Paula. Entonces tenemos aquí el datico de concentración, que esto estaría dado en unidades de miligramos sobre litro, ¿sí? Miligramos sobre litro, que son las unidades de concentración que estamos trabajando. Bueno, entonces recuerden, este sería el tratamiento para el caso de la radiación ultravioleta visible. Bueno, chicos, aquí les voy a hacer un pequeño repasito de espectrometría infrarroja. Y nuevamente les digo, yo les comparto ya la presentación con información sobre, por ejemplo, cromatografía de gases y de HPLC. Son básicamente definiciones que ustedes podrán ver en la prueba, pero también las incluyo dentro de esta presentación. Pero las preguntas más representativas que vamos a tener son de ultravioleta visible y de infrarrojo. Básicamente esas dos técnicas como de forma mayoritaria, dado que lo abordamos también en el curso, en las webs conferencias. Por ahí tendremos algunas preguntitas de absorción atómica, seguramente que ustedes también verán en la prueba. Entonces, bueno, ya revisamos un poquito la región del espectro electromagnético de la región del ultravioleta. Ahora vamos con la región del infrarrojo, que es aquella que comprende longitudes de onda mayores a 700 nanómetros. También esta longitud de onda pues es emitida por la radiación del sol, se encuentra en estas longitudes. Y bueno, hay una característica bien importante y es que muchas muestras de tipo orgánico, fundamentalmente en los alimentos, pueden absorber radiación infrarroja. Y el hecho de que absorban radiación infrarroja, pues va a generar algunos movimientos muy específicos en las moléculas que pueden ser leídos por los equipos de radiación infrarroja. Me explico. Cuando la molécula absorbe radiación infrarroja, esa energía de radiación que incide va a generar una serie de estados energéticos y eso produce una serie de movimientos vibratorios en la molécula. Es decir, incide la radiación infrarroja y esto puede generar movimientos de estiramiento en las moléculas o movimientos de flexión. Ejemplos de los movimientos de estiramiento son movimientos que cambian la distancia de enlace. A esa distancia de enlace la llamamos distancia interatómica, es decir, si el movimiento del enlace es de elongación, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, lo que estamos haciendo es cambiando la longitud del enlace químico. Lo mismo acá, de arriba hacia abajo. Si es un estiramiento asimétrico, quizás este enlace se estira, pero este se recoge. Igualmente vamos a tener una diferencia en la longitud de enlace. Tan pronto la radiación toca la molécula, pues vamos a ver esos movimientos de estiramiento. También podemos tener movimientos de flexión, que son estos de aquí que encontramos. Los movimientos de flexión, a diferencia de los de estiramiento, producen un cambio ya no en la longitud, sino en el ángulo de enlace. Entonces aquí lo que va a pasar es que estos átomos pues van a empezar a unirse entre ellos, cambiando el ángulo, este ángulo que ustedes ven aquí. Si este átomo se viene para acá. Y si este átomo se viene para acá, pues vamos a tener una reducción de este ángulo de enlace. ¿Listo? Y así, por ejemplo, si este átomo se viene para acá, pero este otro se aleja, pues vamos a tener cambios en los ángulos de enlace, básicamente. Y esto ocurre cuando la radiación infrarroja incide en la molécula. ¿Sí? Bueno, estos movimientos de aleteo, imagínense como si estas fueran las alas de un pájaro y esto empieza a moverse de un lado a otro, pues también vamos a tener cambios en la longitud del enlace. ¿Listo? Entonces, perdón chicos, ¿qué es lo que ocurre cuando estos movimientos se dan? El equipo de radiación infrarroja hace una lectura de esos movimientos, de esos estiramientos, de esas flexiones,
Y lo que hace es generar una serie de señales en el espectro infrarrojo. Entonces vamos a tener toda la escala del espectro infrarrojo, ¿sí? Que empieza aproximadamente desde 700 en adelante, y vamos a tener unas señales características para cada molécula. ¿Qué significan esas señales, chicos? Les explico. Por ejemplo, si tenemos una señal, un piquito como este que vemos acá, y ese pico se da, por ejemplo, en la región de 1800 a 1500, por este ladito. Decimos que esa molécula tiene enlaces de tipo carbono, doble enlace, oxígeno. Esa molécula tiene este tipo de enlaces. Este tipo de enlaces están presentes en los carbohidratos, en las proteínas, en las grasas. Entonces, dependiendo del alimento, pues vamos a ver qué tipo de enlaces están presentes. Si, por ejemplo, en el espectro de infrarrojo vemos señales carbono-hidrógeno, entonces vamos a ver una señalita en esta región de 3000 nanómetros, ¿no? Vamos a ver un piquito en 3000 nanómetros que va a ser representativo del enlace carbono-hidrógeno. Y por ejemplo, un último como para finalizar. Si en la molécula hay enlaces carbono-bromo, que esto ocurre en muchos compuestos de tipo orgánico o halogenados, pues vamos a tener una señal en el espectro infrarrojo que va a estar aproximadamente aquí, supongamos aquí es 500, esto sería casi 700 nanómetros, pues vamos a ver una señal en 700 nanómetros aproximadamente. ¿Listo? Entonces ese es como el principio de este tipo de metodología. Bueno, vámonos directo a la prueba, chicos. Sin más ni menos. Nuevamente les digo, yo aquí incluí un par de diapositivas de cromatografía que quiero que ustedes tengan en cuenta en su repasito ahora que lo hagan. Pero bueno, quiero mostrarles el tipo de preguntas para que podamos hacer énfasis en ello y ustedes se lleven una idea del tipo de preguntas que vamos a encontrar. Entonces, veamos. Aquí los necesito preparaditos con todo lo que ya hemos visto en el curso. Vamos a ver. Entonces, chicos, bueno, veamos esta preguntita. Si la concentración obtenida de X para una muestra de jugo de frutas fue de, ok, fue de 42,59 miligramos sobre litro de prolina, y si se conoce la ecuación de la recta y igual a 0,0189x más 0,002, obtenida a partir de la curva de calibración para patrones de muestra, determinar la absorbancia para la muestra de jugo de fruta. Chicos, gracias. Alejandra, bueno, tú me dices que es la 1. Recuerden que tenemos la concentración, que sería X. Básicamente la reemplazamos y hacemos la operación. Paula, Yesenia, gracias. Perfecto, niñas. Vamos a revisar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, correcto. Parecieran preguntas sencillas, pero bueno, si ustedes se dan cuenta, somos 12 participantes en la webconferencia. Nuestro curso tiene aproximadamente 160 personas y estoy segura, confío en que los demás compañeros, porque muchos me habían escrito que se les dificultaba este horario para la webconferencia, esperaban la grabación, pero habrán muchos estudiantes que seguramente no hagan un repaso a conciencia. Sé que a ustedes también les sirve mucho este repaso, sé que han profundizado mucho en los temas, es mucho más fácil de esa manera, pero bueno, pues esperamos que los estudiantes que no hayan podido ingresar a la web, pues puedan repasarlo. Listo, chicos, segunda pregunta. Vamos a ver. Muy bien, niños que han estado participando, también Sebastián, te he visto por ahí. Bueno, de acuerdo con la imagen, es correcto afirmar que en la región de 4000 a 2500 centímetros a la -1 aparece, por ahí les aparece el espectro, de 4000 a 2500. Enlaces carbono doble oxígeno de cetonas, enlaces carbono-carbono de olefinas, enlaces OH,
del agua. Gracias, Alejandra, Yesenia. Ya veo aquí pruebas de 125 sobre 125. Bueno, estas son preguntas un poquito evidentes toda vez que interpretamos la escala de la radiación infrarroja, pero bueno, seguramente habrán preguntas donde ustedes vean la molécula y tengan que identificar pues las señales que allí se encuentran, ¿no? Entonces también tenemos ejemplos de este estilo, pero pues esta pregunta es para que ustedes conozcan la escala en la cual tenemos los diferentes enlaces. Perfecto, Laura, muchas gracias. Sebastián, Yesenia, Paula, me dicen que la 3. Muy bien. Y vámonos con una pregunta más. Con esto terminamos. Bueno, muy parecida, déjenme ver si no es la misma pregunta. Bueno, si la absorbancia obtenida, o bueno, si la absorbancia obtenida Y para una muestra de jugo de frutas puede 0,41 y si se conoce la ecuación de la recta, tenemos la ecuación, determinar la concentración de prolina en unidades de miligramos sobre litro para la muestra de jugo de fruta. Es decir, determinamos X, para eso tenemos que despejar y reemplazar Y. Entonces, vamos a revisar, chicos. Despejamos X, reemplazamos Y. Listo. Bueno, por aquí ya empiezo a ver respuestas. Gracias, Alejandra. Gracias, Yesenia. ¿Tenemos alguna respuesta más? Perfecto, Sebastián. Muy bien, chicos. Muy bien, Paula. Gracias. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, para que lo tengan presente, por favor, chicos, repasen los conceptos que hemos visto en el curso. Nuevamente yo les voy a compartir esta presentación. Bueno, voy a revisar si les comparto también las presentaciones de las unidades anteriores para que puedan repasar. Y no me sobra desearles pues el mejor de los desempeños para esta prueba final. Ya estamos en nuestra última fase del curso. Yo les deseo lo mejor. Recuerden que esta prueba, además de ser evaluativa, pues también a muchos les ayuda a subir el promedio de los cursos, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero es que yo ya paso sin necesidad en la prueba. Ojo con eso, chicos, que pues la idea es que también tengamos un muy buen promedio en el curso, que sea un premio a su desempeño. Y si les ha ido de pronto regular en las actividades teóricas, pues aquí pueden nivelarse un poquito, teniendo una muy buena prueba final. Entonces, bueno, chicos, eso sería todo. Yo los invito a que realicen el repaso. Yo les compartiré pues la grabación. Bueno, ya se las compartiría ahorita la proceso, pero espero compartírselas, si no, más tardecito, mañana a primera hora, por los diferentes canales. Y bueno, pues yo creo que sería todo por hoy, ¿vale? Les agradezco muchísimo por su asistencia. Gracias, Laura. No sé si tengamos alguna dudita en particular. Gracias, Alejandra, a ti, a todos por la participación. Me alegra que hayan estado muy conectados. Gracias a todos, Sebastián. Bueno, chicos, entonces espero pasen una muy buena noche y más tardecito les comparto la grabación. ¿Listo? Gracias, Yesenia, Paula. Me alegra tenerlas por aquí. Igualmente, Lina. Espero pasen una muy buena noche. Gracias, Paula. Listo, Claudia, que pases una muy buena noche. Gracias, Lina. Feliz noche para todos.